Bueno, buenas tardes. Hola Eugenia. Aquí hay dos personas accedido a la sala. Ok, estamos. Por aquí está Melissa, y por aquí está Rocío, está Darling. Vamos a ir aceptando, sí, para que puedan Sí, es escuchar. que no tengo yo el host, no me lo permite. Ah, Por eso no las puedo omitir, no puedo hacer nada. ok. Ok. Déjame, Eugenia, a ver si te puedo. Sí, para ir yo emitiendo también y para poder iniciar la grabación. Ajá. Hacer hospedador. Me dice, ¿desea cambiar el anfitrión a Eugenia? Sí. Ok. Bueno, primero, bienvenidas y muchísimas gracias por sacar un tiempo, ¿verdad? Para ustedes. De una, felicidades. Eso quiere decir que comienzan a ser su prioridad, ¿verdad? Y no ponemos excusas. Nuestra intención, bueno, si ya nos conocen, ¿verdad? Eugenia y yo somos coaches. Yo trabajo como consteladora familiar también. Combino el coaching, la programación y las constelaciones familiares, lo cuales son herramientas fabulosas. Eugenia también, ¿verdad? Trabaja con la bioneuroemoción, coaching ontológico. Entonces, bueno, nos unimos como para aportar nuestro grano de arena, ¿verdad, Eugenia? Que es tan importante hoy en día, sobre todo, voy a apagar el audio de Silvana, Eugenia, creo, ya, o el de Melissa. Si nos ayudan con el audio, ok. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de las heridas emocionales de la infancia? Porque estas heridas, cuando surgen, ¿verdad? Hablar de manera general, cuando surgen estas heridas, el ser humano busca protegerse, ¿ok? Para poder adaptarse a su entorno, para poder adaptarse. Y para poder adaptarnos, nos colocamos unas máscaras. Ciérrame la puerta, por favor. Gracias. Nos adaptamos a través de esa máscara y que ya van a ver la máscara que tiene cada herida. ¿Y por qué nos impiden ser nosotras mismas? Porque al colocarnos una máscara, dejamos de ser nosotros. Dejamos de hacer lo que nos gusta, empezamos a complacer a otros, empezamos a hacer cosas que están fuera de nosotros, que no son parte de nuestra esencia, de nuestro ser. A ver, ya más o menos las expliqué, cada herida tiene una máscara. Eugenia, no sé si quieres compartir algo en esta parte antes de comenzar. No te escucho. Ok, ya, ahora sí. Nada más para agregar antes de que Erika inicie con las heridas, quiero hacerle la recomendación a las que se acaban de unir, que hicimos al inicio. Si tienen ojalá lápiz y papel al lado, vayan anotando en cuál herida se identifican. Hace 5 columnas y van poniendo como los palitos o los checks para que al final podamos identificar mejor en cuál herida estamos en mayor magnitud y cuál en menos y cuál es la que podemos trabajar, ¿verdad? Porque sí es importante ir identificándonos. No solamente tenemos una herida, podemos tener 3, hasta 4, y hay incluso a veces las 5. Hay tiempos donde manifestamos más una que la otra. Entonces, sí sería bonito que puedan hacer eso. Y lo que vamos a hacer es que todas las dudas que tengan igual las escriben para que no se les olvide. Al final les vamos a contestar a todas cada duda que tengan, ¿verdad? De esto de las heridas. Ahorita lo importante es eso, ¿verdad? Que vayan haciendo su columna y se identifiquen en cuál tienen más características. Ok. Entonces, bueno, están estas 5 heridas, ¿verdad? También, si gustan luego, ustedes con mucha calma pueden conseguir el libro de Lisa Borbó, que es el libro de las 5 heridas. Es un libro bastante extenso. Sin embargo, aquí le vamos a dar un resumen de estas heridas, según su aparición como en el crecimiento de un infante, de un niño.
La herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y la herida de injusticia. Entonces vamos a comenzar con esta herida de rechazo. ¿Cuáles son sus características? Esta herida, ¿verdad? ¿Cómo se crea esta herida? Esta herida se coloca la máscara del huidizo. Como hemos comentado, ¿verdad? A lo mejor el niño realmente no es rechazado, pero él lo ve de esa manera, desde su perspectiva. ¿Ok? Es la primera herida y se da desde el primer año de vida o antes en la pancita, ¿verdad? Cuando estamos en el vientre materno. ¿Cómo se puede crear? Y Eugenia, aquí me puedes ayudar con varios ejemplos para que las personas vayan dándose cuenta. Primero, ¿cómo se puede crear esta herida? Bueno, que a lo mejor papá y mamá quería que naciera un varón y nació una niña. ¿Ok? Y eso es muy importante. De hecho, tiene un impacto luego en el crecimiento de ese niño. No sé si hay casos que le compran hasta ropita de varón y resulta que nació niña y le siguen colocando la ropa de varón. Eso se ha dado muchísimo. Entonces ahí se puede estar creando una herida de rechazo. ¿Qué pasa? Que el niño vive la vida a través de esa herida de rechazo. ¿Y por qué se coloca la máscara de huidizo? Para evitar ese rechazo. ¿Cómo es el huidizo? Es esa persona que antes que lo rechacen, creen que lo van a rechazar, se va, evade, se hace invisible para que no lo tomen en cuenta. De hecho, sus cuerpos son muy delgados. Son personas muy delgaditas, casi como me desaparezco para que no me vean. Son personas que no se exponen mucho, son niños que en el salón de clase no se exponen, no dan sus opiniones por miedo a que esté mal y lo rechacen. ¿Okay? Son niños, cuando son niños viven en un mundo imaginario. Viven en un mundo imaginario porque es un mundo más seguro, donde sus opiniones no las van a rechazar, donde sus acciones no las van a rechazar. ¿Okay? Entonces, ellos pasan desapercibidos. Entonces, son personas que en la vida adulta huyen antes que los rechacen. O sea, no le han dicho nada y ya se van. No tienen apego a lo material porque si no tienes un apego a lo material es más fácil huir. ¿Ok? Esta herida se crea con el progenitor del mismo sexo. Ahora sí, Eugenia, y me comparte según tu experiencia. Esto no es una norma ni una regla, ¿ok? Hay excepciones, ¿sí? En esto de las heridas emocionales hay excepciones. Mayormente se crea con el progenitor del mismo sexo, es decir, si es un varón con su padre. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas de estas heridas vienen de nuestros padres, pasan a nosotros. Y es muy gracioso. Yo esta mañana hablaba con mi esposo, porque mi esposo se llama Adrián y mi hijo se llama Adrián. Desde el transgeneracional, mi hijo es doble de mi esposo. Y no lo digo yo, o sea, mi hijo es el doble de mi esposo, físicamente, emocionalmente, todo, o sea, es una cosa impresionante. Y yo le pregunto a mi esposo, mi amor, ¿tú cuando eras chiquito cómo eras? ¿Flaquito? Sí, yo era así como Adrián, delgadito, delgadito. Y yo, bueno, Adrián tiene la herida de su padre, o sea, pasa de nuestras madres, de nuestros padres, eso es el transgeneracional. Fíjense, el pensamiento de una persona que tiene herida de rechazo es muy negativo. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con el audio por ahí?
para pagarlo. Entonces, el pensamiento es son pensamientos muy negativos. No me ven, no me escuchan, son pensamientos muy negativos. ¿Okay? Son personas negativas. Prefieren la soledad, prefieren aislarse, no opinan porque creen que sus opiniones no son importantes. ¿Okay? Y algo muy importante, y bueno, yo lo estoy viviendo y no, a mí no me da vergüenza compartir esto porque es parte del aprendizaje. Es increíble como mi hijo me rechaza. ¿Sí? ¿Y quién le enseña el amor? La madre. Yo le estoy enseñando a mi hijo el amor. Claro, si yo no conociera la herida de mi hijo, yo no lo vería con esos ojos ni lo trataría como lo estoy tratando desde el amor. Por eso es que yo digo la importancia de conocer estas heridas no solo para nosotros mismos, sino para nuestros allegados, ¿verdad? Para nuestro entorno. Si yo no tuviera esta información, yo a mi hijo lo trato diferente y no lo ayudaría. ¿Ok? Ellos buscan la perfección, son personas muy ansiosas. Entonces, hay que darles mucho amor y hablarles con mucho amor, desde el respeto. Son niños que maduran muy rápido, parecen unos viejitos cuando hablan. A ver, esto es contradictorio. Ellos no se creen buenos, se rechazan a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que esta herida les lleva a este tipo de personas a trabajar? Que ellos se acepten a sí mismos, que ellos trabajen en su autovaloración. ¿Qué hago yo? Yo siempre le hablo a mi hijo en afirmaciones positivas. Tú puedes, tú eres talentoso. Le hablo de sus virtudes, porque ellos tienen que conocer sus virtudes. Viste que sí puedes. Son personas que están en la negación. Yo no puedo hacer esto. Y abandonan. Se escapan. Tal y cual la foto. Bueno, aquí llegamos. Entonces, en esta parte, en la herida de rechazo, ¿qué tiene que trabajar el individuo? Aprender a aceptarse. Tal y como es. Con sus defectos y con sus virtudes. Y trabajar la autovaloración. O sea, lo que yo pienso, o lo que esa persona piensa de sí misma. No sé si quieres compartir algo, Eugenio. Sí, bueno, de la herida de rechazo, a veces un simple acto, yo siempre les digo, no es que, o sea, a veces es tan sutil las acciones que hacen papá o mamá, donde se crea la herida, que por eso no es tan fácil identificarlas. Por ejemplo, cuando Erika habla de la herida de rechazo, una mujer cuando está embarazada, que tal vez en ese momento no era un embarazo planeado, no, sí deseado, pero no planeado, y en el momento el miedo, el susto de que viene una vida nueva, hace que uno rechace inconscientemente ese embarazo, y ya ahí se puede gestar esta herida. Pero también puede ser que la misma mamá rechace y el niño no lo interprete. Es que es como desde una interpretación que se da desde el vientre, o lo que decía Erika, si ya viene en el transgeneracional. A veces vemos familias marcadas, por ejemplo, con características en el peso, muy obesas, y puede ser que venga desde muy en el transgeneracional una herida de abandono, que es la que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con el tema del peso. Entonces, yo creo que es como una mirada muy amorosa a este sistema familiar, ¿verdad? No en juicio hacia mamá o papá, sino rechazaron, porque sí, como decía Erika, generalmente mamá es la que enseña a amar, la mamá es la que enseña el amor incondicional. Y si un niño
tiene una herida de rechazo, va a rechazar a mamá. Pero si es la niña, entonces va a rechazar a papá. Y papá es el que enseña el amor incondicional a las niñas. O sea, es el sexo opuesto el que nos enseña el amor incondicional. Entonces, es importante ir identificando esas cosas para que ustedes puedan descubrir con más facilidad en qué heridas podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, si quiere, Erika, continuemos con la del abandono. Ok, no sé si la quieres decir tú y vamos una Sí, tú, una yo. páseme Ajá. la filmina, es que no tengo Ah, el paso de las filminas. sí, ahí no la ves. Sí, sí, pasala. Ok, ok. La herida de abandono, bueno, esta herida no precisamente es lo que les decía con anterior de rechazo, que sea que papá o mamá nos abandonaron. Es que igual el abandono es tan sutil como ir a dejar un hijo al kinder e irnos a trabajar. Si ese niño en ese momento interpretó que mamá lo abandonó, ahí se crea una herida. Esta herida se da entre el primer y tercer año de vida, que es cuando a veces lo dejamos con la abuela o lo dejamos con, no sé, con un familiar para ir a hacer unos mandados. Ustedes han visto que los niños en esa edad, las niñas son muy apegados a mamá. Y vean, a veces, y yo lo digo porque yo desde otro estado de conciencia lo hacía, eso que uno se les esconde para ver la reacción de ellos. Y mi hijo se asustaba tanto donde no me veía cerca, tal vez en el súper. Ahí se puede crear una herida de abandono. Entonces, por eso le digo, no es que tenga que ser que papá o mamá se fueron, sino cómo el niño interpretó. Pero entonces, ¿cómo descubrimos si tenemos esa herida? Hoy adultas, somos las personas, o bueno, yo tuve muy marcada esa herida hace mucho tiempo, gracias a Dios no la siento en mí, pero yo lloraba con muchísima facilidad. Era algo que no, por ejemplo, yo discutía o tenía o hablaba con mi papá o mi mamá algún tema fuerte y terminaba llorando, llorando en el trabajo, o sea, lloraba viendo novelas, lloraba viendo películas, lloraba mucho. Entonces son estas personas que lloramos con facilidad, es porque ahí está la herida del abandono. Son codependientes, aunque, y eso es lo que a mí me gusta explicarles aquí, no todas las características son, ¿verdad? Por eso yo les decía, identifíquense, yo diría, bueno, ya tengo si lloro con facilidad. Bueno, no, no soy codependiente, más bien yo soy muy independiente, entonces, bueno, esa me la brinco, pero otra, piden opiniones y consejos constantemente, esa la tenía marcadísima. Y les digo que era, ¿por qué? Ya les voy a decir, o sea, ya van a entender por qué. Yo pedía siempre consejos, recomendaciones, aprobación, especialmente de mamá, de papá. Vivía compartiendo todo en el grupo de mis hermanos para que ellos me dijeran algo. Entonces, somos las personas eso que vivimos pidiendo consejo, o a la amiga o al amigo, ¿qué hago? O sea, nos cuesta mucho decidir, a pesar de que era muy independiente. Ahí fue donde dije, mira, sí, yo vivo constantemente pidiendo opiniones, controladoras, salvadoras y víctimas. Y eso, hace unos días conversaba con alguien y yo les decía que yo, mi primer profesión es en salud, yo trabajo en salud, y curiosamente no es casualidad que trabajar en salud, ¿por qué? Porque ya vengo como con un chip de querer ser salvadora. Lo que pasa es que cuando está en un exceso, porque no es que sea bueno o malo, sino que cuando está en un exceso, la vida me puso a trabajar en un hospital, donde veo mucha enfermedad, mucha dolencia, eso es lo que yo veo externamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde la herida de abandono, yo quería salvar a todo el mundo, quería ayudar a todo el mundo, quería, entonces me empecé a cargar de mucho compromiso, de hacer muchos favores, y muy en el fondo es una herramienta para controlar el exterior, porque entonces el estar pendiente de tantas personas me permite controlar. Hacen lo imposible por ser amados. Yo me acuerdo que yo cuando toqué este tema de ser controladora, de ser salvadora, yo me acuerdo que le decía a un amigo, no, es que yo ayudo a mucha gente, a mí me encanta ayudar, y si puedo hacer un favor, pero era un exceso, o sea, a veces terminaba agotada mi día porque hacía tanto. Entonces nunca se me olvida que él un día me decía, ¿y a cambio de qué? Yo le decía, no, nada, o sea, es que, no, es que me gusta ayudar, no, no. Entonces, de verdad que cuando empecé a interiorizar y a través de esa pregunta, al final era para ser amada. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, si soy amada, logro controlar el que no me abandonen. Entonces, es como ir viendo este juego. Mira, sí, al final, ¿para qué yo hacía los favores? Para ser reconocida.
para que me amaran. Entonces, si era reconocida, dice, yo pedía opiniones, por ejemplo, consejos, y reconocían lo que yo hacía, especialmente porque era una persona muy buena. Hoy en día entiendo que el ser bueno no es tan bueno, y es desde la intención que uno lo hace, ¿verdad? O sea, yo puedo ayudar, yo puedo colaborar, pero no desde un exceso, no dejándome a mí de último para priorizar las necesidades de los demás. Dice, aguantan situaciones difíciles hasta perder su dignidad por una dependencia emocional. A mí, por ejemplo, las personas en mi entorno me decían, es que usted es muy fuerte, o sea, usted es la que tiene la capacidad. Y en el webinar pasado que hicimos Erika y yo, que era de la película de esta de las constelaciones, Encanto, veíamos la figura de la que es grandota, que carga unos burros, o no sé, es que se me olvida el nombre de ella, de la hermana de Mirabel, donde ella carga tanto y son, o sea, y aguanta situaciones difíciles y nos mostramos muy fuertes ante el mundo, pero muy en nuestro espacio de soledad somos muy vulnerables. ¿Cuál es la máscara que usamos? La dependencia. De alguna forma vivimos dependiendo de lo que los demás digan de nosotras, de si dicen si somos buenas o no, de si hacemos bien la comida, incluso de que somos buenas cocineras, buenas mamás, o sea, vivimos dependiendo de los halagos o de la aprobación de los demás, ¿verdad? Ya me la corrió, pase. En la herida del abandono, todo esto se hace, ¿por qué? Porque no quiero ser abandonada. Inconscientemente, cuando yo percibí abandono siendo niña, y le voy a decir que en mi caso, yo empecé a descubrir porque yo dije, ¿de dónde se me habrá originado a mí esta herida? Cuando yo tenía 2 años, mi mamá estaba embarazada y tuvo una pérdida. La bebé, la niña, nació muerta, entonces mi mamá quedó internada en el hospital casi 2 meses. Entonces yo hace poco, digamos, cuando yo trabajaba esto, yo le decía, mami, ¿qué pasó conmigo esos 2 meses? ¿Dónde me quedé yo? ¿Dónde me dejaron? Porque yo tenía 2 años. Mi mamá, de su shock emocional tan fuerte como es que se le muera un hijo, ¿verdad? Especialmente ya con 9 meses de embarazo, ella dice que ella no se acuerda. Ella me dice, es que yo no sé, dice, supongo que donde sus abuelos se quedó usted con su papá. Vean qué pude haber pensado yo, porque yo ese día dije, voy a ponerme en la posición de una niña de 2 años, donde no vuelve a ver a mamá por 2 meses. Claro que yo por eso tenía muy marcada la herida de abandono. Y no fue que mi mamá se fue de la casa ni me abandonó. Y por eso me encanta explicar con este ejemplo, porque era una situación de que mamá se tuvo que quedar internada. Un niño Eugenia, cuando nace, también tú sabes cuándo se crea también la herida. Y eso es ajá, muy común. Todo depende de la interpretación del niño. Yo, porque tengo gemelos y los voy a buscar 10, 20 minutos más tarde, y uno de ellos me dice, mamá, me dejaste aquí solo. Y la niña no me dice nada. Para ella, yo no la dejé. sí, Para el varón, lo dejé. Me dejaste aquí solo. No, no sí, llegaste a tiempo. Llegaste 20 minutos más tarde. Entonces, exactamente, es que el mismo hecho puede hacer que cambie la interpretación. Es como los niños que a veces los separan de la madre cuando nacen y los ponen en incubadora. Puede ser que ese niño no interprete abandono. Como les digo, en mi caso fue así y probablemente de ahí, a través de los procesos que yo he llevado, me di cuenta que fue en ese lapso que se dio la separación con mi mamá. Entonces, ¿qué hacía yo grande? Hoy adulta, antes de reconocer en mi estéril y trabajarla, estaba muy pendiente de mi mamá, estaba muy pegadita a mi mamá, no había hecho mi vida por estar cerca de mi mamá, todos los días pasaba a tomar café con ella. ¿Por qué? Porque inconscientemente desde aquí estoy pegadita, por eso la máscara de la dependencia. ¿Para qué? Para que no me abandones. Entonces, eh, es una herida bien fuerte porque se carga uno. De hecho, el cuerpo, las características del cuerpo, son personas o somos, bueno, ya ahora yo trato de revertir todo eso, ¿verdad? Pero jorobada, yo siempre tendía a andar así como agachada, encorvado, dolores de espalda, los hombros, brazos gruesos, es la parte de la cintura hacia arriba es más gruesa, porque es donde cargamos todo ese peso emocional. Generalmente nos comportamos como víctimas y no nos damos cuenta. ¿Y cuál es esa víctima? Yo te ayudo y me esfuerzo y me sacrifico por vos, pero bien que hago saber a la persona todo el sacrificio que yo estoy haciendo por ayudar.
Y ahí es donde yo empecé a entender que no lo hacía desde el amor incondicional, sino desde una necesidad, de una dependencia. Eh, Generalmente los síntomas físicos que se crean para llamar la atención de no ser abandonados es todo esta parte, como le digo, de la espalda alta. En, en mi caso, digamos, por ejemplo, los brazos, y ahí es curioso porque uno dice, yo por más que hago ejercicio, los brazos los tengo gruesos. Y a veces decimos, ay, es que en mi familia todas tenemos brazos gruesos. Sí, porque todas venimos cargando la herida de abandono. Exacto. ¿Por qué? Porque, y otra cosa, digamos, que en esto es muy importante, porque si yo vengo desde el transgeneracional cargando esa herida, automáticamente se la voy a transmitir a mi hijo. Y de hecho, yo cuando empecé a hacer el análisis de todo esto, me di cuenta que mi hijo también tenía muy marcada la herida de abandono. Y no es casualidad que mi hijo, siendo pequeño, no se relacionó con el papá. Entonces, ¿qué decía todo el mundo? Ah, es que el papá lo abandonó. Hasta que yo entendí que si yo no sanaba en mí esa información que había heredado de abandono, mi hijo la iba a seguir viviendo. Y es interesante porque cuando se descubrió en mí la herida, cuando mi mamá se fue para el hospital, pero ya en mi información en genética, epigenética, venía esta información de abandono, ¿verdad? Porque la vivieron otras familiares. Entonces ahí es importante ver eso, o sea, yo necesito para mí. Debe ser que algún micrófono está abierto. No hay problema, aquí ya. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si quieres pasar la filmina, Erika, que nosotros lo más sano y más amoroso que podemos hacer es trascender estas heridas, darles otra interpretación. ¿Para qué? Para que nuestros hijos o hijas no las hereden, ¿verdad? Miedo a estar solo. Vean qué interesante. En mi caso, a mí no me da miedo estar sola. De hecho, me fascinaba estar sola. Siente que necesita apoyo, ayuda de otros. En mi caso tampoco, esas dos no estaban tan marcadas, las anteriores sí. Frases, ya no puedo más. O sea, es la frase que comúnmente se usa en una herida de abandono. Cuando ustedes escuchan a alguien que dice mucho, ay, es que ya no puedo más. Es que ya, eso es característico de una herida de abandono, ¿verdad? Todo lo preguntan, solo buscan el apoyo. Cuando uno tiene más de 5, digamos, de esta, uno dice, bueno, la herida está ahí marcada, pero no siempre se van a cumplir todas. Porque, por ejemplo, yo no buscaba apoyo. Yo ayudaba mucho, pero no pedía favores. Me cargaba de todo yo sola. Ejemplos, iba a hacer una actividad de mi hijo cuando cumplía años y yo no pedía ayuda a nadie porque yo sentía que yo todo lo podía hacer sola. Que toda la organización, claro, de alguna forma era tener el control de todo. Entonces, era la característica, era ser controladora. Pero al final terminaba agotada y decía, ya no puedo más con estas actividades porque me dejan desgastada. Pero yo no pedí ayuda. Entonces, ahí es donde uno va haciendo como este rompecabezas, ¿verdad? De ir armando cuál sí, cuál no. Dice, no son líderes para no mostrarse tan independientes. Bueno, en mi caso no, yo más bien era muy líder, pero era más bien para tener más el control de todas las situaciones, ¿verdad? Dice, le temen a la soledad y hacen todo lo posible porque no los dejen incluso perder su dignidad. Bueno, aquí sí cabe el ejemplo, digamos, de mujeres que por miedo a estar solas lesionan su dignidad permitiendo Exacto. Situaciones, especialmente con la pareja, y no solo con la pareja, pero es donde más se da, pero también con mamá. ¿Cuántas mamás que no permiten que un hijo o una hija haga su vida? Y es tanto el miedo a estar solas y al abandono que hacen todo, pierden su dignidad y su vida para vivir la vida de mamá, de papá o de la pareja o de un hijo, ¿verdad? Estas heridas, ¿cómo podemos irlas sanando? O sea, ¿cómo aquí les pusimos nosotros? Bueno, les cuesta terminar relaciones y cerrar ciclos. Esa era como la principal Eugenia, sí, ese es lo típico de la herida del abandono. Ajá. Y porque yo lo padecí. O sea, yo me quería divorciar, pero no podía. Esta herida no me dejaba. Porque yo decía... Y el no cerrar ciclos. Yo decía, me voy a quedar sola. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar sola. O sea, y era un terror. Era terror estar sola. ¿Cómo yo superé esto? Ciclos. Traspasando ese miedo, quedándome sola. Sí. Es que es aceptando,
Por ejemplo, digamos, a mí no me costaba terminar las relaciones, pero me costaba cerrar ciclos. ¿Qué pasaba? Que entonces tuve una relación que fueron, no sé, como 15 años, que terminábamos y volvíamos, y terminábamos y volvíamos, y nunca se acaba. Entonces, a veces uno, desde la parte del ego, ¿verdad? Que es nuestra parte que nos ayuda a sobrevivir, el ego lo que me decía es, no, es que ahí hay amor, o sea, nunca se va a acabar este amor, por eso terminan y vuelven, terminan y vuelven. Luego me di cuenta que era una herida de abandono muy marcada y además también una relación tóxica conmigo misma que permitía todas estas situaciones, ¿verdad? Dice, le temen a la autoridad. Vean, eso yo siempre lo cuento como una anécdota de una jefe que yo tenía, que tengo, porque todavía es jefe mía, y yo hace unos días hablaba con ella y yo le decía, doctora, usted sabe que una vez yo tenía que ir a pedirle un permiso y yo parecía una chiquita, tenía tanto miedo de ir a decirle, y yo decía, es que lo más que me va a decir es sí o no. Pero vieron qué interesante, o sea, es temerle a la autoridad. Entonces ahí es donde uno empieza a identificar, bueno, ¿cuáles figuras son mi autoridad? Jefaturas, no todas, sino las que representan esa energía de autoridad. Y a mí me da un miedo, hace poco me pesqué como con miedo a ir a decirle algo a una jefatura y yo dije, no, pero ¿por qué voy a tener miedo? Ya va a reaccionar Eugenia la adulta, no Eugenia la niña. Entonces, es ese miedo, ¿verdad? A ser rechazada, regañada o juzgada, ¿verdad? Hace que uno se comporte de esa forma. Se siente responsable de cuidar a mamá, lo que yo les decía hace un rato, o sea, yo vivía en todo involucrada a mi mamá, todos los días tomaba café con ella, y no, digo, como siempre, ¿verdad? No es que sea bueno o sea malo, es cuando es en un exceso. ¿Cuál era mi exceso? Yo no estaba haciendo mi vida de pareja por estar con mamá, por velar por mamá. Y la verdad que ahí es donde aprendí que también mi amor incondicional no existía, porque yo siempre amaba primero a los demás. Cuando ya empiezo a trabajar todo esto y logro ese amor incondicional, ese amor propio por mí misma, entonces ahora comparto desde el amor los momentos con mi mamá. Voy, la visito, tomo café y hay momentos en que se los dedico solo a ella. Porque yo antes, ¿qué hacía? Con tal de andar cuidando a mami, me la llevaba a mis paseos. Yo siempre gozaba porque yo decía, es que ella es como el marido mío, ¿verdad? Y qué cosa, porque hoy entiendo que era mi inconsciente hablando. Entonces, si paseábamos, la llevábamos, o sea, a todo lado. Y qué curioso, porque a veces ella no quería ir. Y yo trataba como de convencerla, sí, mami, vamos, ¿cómo no va a pasear? Y al final no eran paseos ni tan agradables, ¿verdad? Después dice, les cuesta los cambios o sea, los cambios, la separación, sí, movernos de la zona cómoda nos da miedo cuando tenemos muy marcada esta herida. La separación, ¿ni para qué? Porque es cuando no podemos cerrar estos ciclos. Dice, de niño sentiste que eras responsable de tus cuidadores adultos. Esta parte, ¿por qué también en mí se me marcó mucho? Y eso lo logré ver, y siempre lo digo, para mí las constelaciones son una herramienta muy linda, que Erika es la que es aquí experta en constelaciones, pero ¿cómo lo logré ver? Cuando hice una constelación y vi que a raíz de esa pérdida que mi mamá tuvo, de esa bebé, yo me metí en medio de papá y mamá y veía seguro tanta tristeza en ellos que a los 2 años me hice responsable emocionalmente de ellos. Claro, a un precio pues muy elevado, ¿verdad? Porque he ido viviendo la vida en base a ellos y no tanto en lo que yo he querido para mí hasta ahora. O sea, hasta unos años para acá que empecé con todo esto del coaching, que empecé a estudiar bioneuroemoción y empecé a trabajar todo eso en mí. Entonces ahora sí disfruto lo que hago y también los disfruto a ellos. Entonces, muy pequeñita, casi que de los 2 a los 3 años, yo asumí la responsabilidad de cuidar de papá y mamá inconscientemente. Entonces, vean la mezcla de situaciones que se dan cuando uno niño interpreta. Y es muy fácil porque los niños a veces, bueno, los adultos a veces creemos que los niños no entienden y no les hablamos claro, entonces dejamos a que ellos interpreten a su imaginación, ¿verdad? La herida del abandono se da con el progenitor del sexo opuesto. Aquí, digamos, en este caso uno diría, bueno, sería mi papá, que es el sexo opuesto, pero en esta parte tiene que ver mucho, en realidad, quién representa esta energía en el hogar, porque puede ser que yo tuve mucho tiempo energía masculina, entonces yo para mí hijo representaba la energía de papá. Entonces ahí también es un caso muy personal, no siempre es mamá, no siempre es el sexo opuesto, papá, digamos, en mi caso, en el caso de los varones sí es mamá, sino que es quien tenga como esa energía, ¿verdad? De ser papá o ser mamá.
Probablemente, yo me acuerdo, digamos, o la escena que yo logré recordar era esta del embarazo de mi mamá, pero también yo digo que fue mi mamá que se fue al hospital y aún más les voy a decir que hasta ahorita que se los estoy diciendo a ustedes, puede ser que haya sido porque mi papá también esos 2 meses no sé dónde estuvo. No sé si se fue a trabajar porque sé que él trabajaba en Guanacaste, iba y venía. Entonces, vean qué interesante es poder hablar y reconocer en nosotras estas características, porque ahora puedo ver que pudo haber sido de cualquiera de los dos. Ella estar en el hospital y mi papá al seguir con su rutina de trabajo y yo probablemente estaba donde mis abuelos, porque de hecho ninguno de los dos se acuerda. Con solo decirles que a mi papá le pregunté y él que me decía, no, pero es que usted no había nacido cuando esa niña murió. Ni siquiera se acuerda que yo era mayor que la niña. Vean, ellos bloquearon ese evento porque para ellos fue muy duro, muy doloroso. Entonces yo no, muy respetuosamente, tampoco quise indagar más, no preguntarles más, sino pedirle a Dios que me ayudara con esta información, que al final, como les digo, hay tanta herramienta y uno la logra ver. Entonces, como para ir, no hacerlo tan largo, ¿verdad? Esta herida de abandono, estas son como las características, el cuerpo grueso, si quieres pasar la presentación, Erika. Y yo creo que la mejor forma de sanar esta herida de abandono es soltar el control de todo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Sigue, Erika. Ok, vamos a continuar con la herida de la humillación, que surge aproximadamente entre los 3 y los 4 años de edad. ¿Cómo se crea esta herida? Bueno, esta herida se crea con mamá o con el cuidador, ¿ok? La persona que esté cuidando del niño o la niña. Bueno, a través de maltratos, abusos, pegarles, gritarles, regañar a un niño delante de otras personas, según la interpretación del niño, ojo, podría crearse una herida de humillación. ¿Ok? La palabra qué vergüenza, no me avergüences delante de la gente. No me avergüences delante de la gente. Familias muy criticonas, ¿ok? Como ven en la foto, los cuerpos son gruesos, ¿verdad? Caras redondas, se acomplejan, son personas que le encanta también ayudar mucho, ¿ok? Son muy buenas para que les agradezcan, ¿ok? Y no las avergüencen. Para que les agradezcan. Percibe que todos lo rebajan, lo avergüenzan, lo comparan. Percibe el niño que sus progenitores los humillan, le gritan delante de las personas. Les gusta llamar la atención. Fíjense, esta máscara es, la persona busca que la humillen, por eso es la máscara del masoquista. La persona inconscientemente hace cosas para que le griten, para que les digan cosas, para que los humillen, ¿ok? La persona inconscientemente propicia esto. Mayor frecuencia en las mujeres, pero esto no quiere decir que se excluyan los hombres, ¿verdad? No es una regla. Son personas quejonas, los castigaron y los regañaron mucho de pequeños y de grandes se autocastigan, ¿ok? No saben salirse de esta máscara, es difícil, ¿ok? Yo digo que a veces, bueno, lo veíamos, Darling, ¿cómo está? Bienvenida. Lo veíamos en las constelaciones. A veces uno tiene que aprender a vivir con esa herida y aprender a autogestionarla, ¿ok? Y aliviarla a través de un trabajo personal. Bueno, todas las heridas, ¿verdad? Pero hay unas como más fuertes que otras o que han permanecido más tiempo o que aliviarlas ha costado un poco más, ¿verdad? Les gusta sentirse libres para hacer demasiado. Esto sí, mira, son personas que hacen mucho,
que compran mucho, que hablan mucho, que comen mucho, que gastan mucho. Todo es como así grande, ¿verdad? Entonces, ok, hacen las cosas así, como le decía, para que los humillen. Ellos buscan eso. ¿Qué tiene que trabajar una persona herida de humillación? Su valía, ¿ok? Su valor. Haga o no haga cosas. Y aquí les voy a compartir algo que le comenté a mis hijos, que hoy tenía un examen. Y entonces yo vengo trabajando con ellos y yo les digo, mi amor, el hecho que tú saques un 10 y un 20 no te hace más o menos persona, no te hace mejor o peor. O sea, yo le digo, una nota, una calificación no define tu valor, no define lo que tú vales. Tú vales mucho, mi amor. Así saques un 10 o un 20. Entonces, es trabajar mucho el amor propio. Y en realidad, en mi experiencia personal, para alivianar todas estas heridas, poder sanarlas, hay que trabajar nuestro amor propio. Hay que trabajar el amor incondicional. ¿Ok? Revisar ideas y pensamientos sobre sí misma. ¿Qué piensa una persona que tiene herida de humillación acerca de sí misma? Y trabajar este pensamiento que a lo mejor la limita a acceder a su autovaloración. ¿Qué más les puedo decir acerca de esta herida? Porque tengo una persona muy allegada a mí con esa herida. Son así como independientes, ¿verdad? Son personas independientes. Y sí, les cuesta mucho salirse de la máscara y se culpan mucho. Son personas que se culpan mucho. Y esta me encanta porque yo la veo en la persona con la que comparto, muy allegada a mí, que todo es así como hacer mucho, como hacer demasiado. ¿Ok? Esta es la herida de la humillación. Ok. Aquí la herida de la traición, no sé si quieres continuar, Eugenia. No, no importa, seguimos. No hay problema. La herida de la traición. Bueno, se da aproximadamente en esta edad de los 2 a 4 años. ¿Y cómo se crea esta herida? Fíjense. Por infidelidad del padre o de la madre, ¿ok? Que el niño, a veces somos como padres muy inocentes, como dijo Eugenia, creemos que el niño no se da cuenta de nada, pero sí se da cuenta. ¿Okay? Entonces el niño vive la traición como que si fuera hacia él, ¿sí? Por ejemplo, y se da, por ejemplo, si es una niña con el sexo opuesto, el padre, y si es un niño con la madre, ¿verdad? Son cuerpos físicos, no son gordos, son cuerpos físicos gruesos que te dan a ti la impresión de confía en mí, soy una persona responsable, yo puedo, ¿ok? Y se coloca una máscara de controlador. Son cuerpos de gruesos, pero fuertes, no gordos, sino fuertes, de fuerza. Entonces se coloca la máscara del controlador. ¿Por qué? Para evitar ser traicionados. ¿Qué pasa si te han traicionado? Lo controlo todo para evitar que me traicione. Entonces, esa es la máscara para poder adaptarse a ese entorno o a esa interpretación de la vida. ¿Ok? Se coloca esta máscara para adaptarse. Ojo, es una interpretación de la infancia, porque en realidad, si papá y mamá fueron infieles, es algo entre ellos dos.
no tiene que ver nada con el niño, pero el niño lo interpreta de esa manera. Para una persona que tiene esta herida, fíjense, son personas que la lealtad es una cosa impresionante, es muy importante. Lealtad, fidelidad, responsabilidad, eso no es negociable. No aceptan traiciones, no aceptan infidelidades. Se aseguran de que no los traicionen a través del control. Les gusta tener la razón. Son personas que hablan muy rápido, interrumpen, explican, piensan, todo. Desean siempre el éxito. Son personas que van por el éxito. No se paran. ¿Ok? Su mecanismo de defensa es el control. Son personas poco pacientes. Se da, bueno, ya les dije, con el progenitor del sexo opuesto. ¿Qué tiene que trabajar una persona con una herida de la traición? Una persona que va rápido, que quiere lograr el éxito, que no es paciente. Tiene que trabajar, si no es paciente, la paciencia, la flexibilidad, muy importante. La empatía y dejar de... ¿Qué les muestra esta herida? Que tienen que trabajar. Dejar de traicionarse a sí mismo. ¿Ok? Aprender a confiar en ellos mismos, porque el control indica que no confían en ellos, ni en los demás, ni en la vida, ni en la evolución de la vida. ¿Ok? Porque tenemos tres terrenos: el nuestro, el de los demás y el de Dios o el de lo que tú creas, el universo, la vida. ¿Ok? Entonces, una persona que vive en control, su vida está basada en el control, no confía. Tiene que desarrollar la confianza en sí mismo, en los demás y en la vida. A ver, por aquí en el chat hay una... es Eugenia que está contestando. Ok. Ok. Por aquí Adriana hizo un comentario en el chat. Yo le dije que ahora lo íbamos a ver. Que ella dice que su hija es muy fría. Y resulta que tiene que ver con fría emocionalmente, ¿verdad? Parece un bloque de hielo. No siente, como que si no siente, no padece, neutral, o sea, ni gestos. No sé si es el caso de la hija de Adriana, si así es que se comporta, pero vamos a ver si esto te resuena, Adriana. En la herida de la injusticia es cuando los padres son muy autoritarios, ¿ok? Muy estrictos, muy rígidos. Entonces, el niño, para adaptarse a este medio, a este entorno, se coloca la máscara de rigidez. ¿Qué es rigidez? Son personas inflexibles, son personas, lo más característico es que son frías emocionalmente. ¿Cómo es frío? No expresan emociones. Ay, ¿y te gustó tal cosa el día que fuimos? Sí, está bien. Lo digo porque tengo una persona muy cercana a mí con esta herida. Son como incapaces de sentir emociones. Es como neutro. O sea, ni lo uno ni lo otro. Es como que si no sintieran realmente. No reconocen lo que sienten. Pero fíjense, internamente son personas súper sensibles. Y hay que tener mucho cuidado cómo se les trata. Porque son muy sensibles, pero lo ocultan con esa máscara. No hacen gestos. Hacen todo para evitar problemas. Son perfeccionistas. Sienten que algo no merecen si no se esfuerzan para ganárselo. ¿Por qué? Porque esa fue lo que indicó papá y mamá. ¿Ok?
inflexibles, autoritarios, se hace lo que yo digo y punto. Buscan siempre la justicia, el equilibrio. Ah, bueno, si tú me diste eso, a ella también le das eso. La justicia. No permiten contacto emocional. Sí guardan mucha ira, mucha rabia. Tienen mucha ira y mucha rabia contenida. Y fíjense, una de los síntomas son la dermatitis y las alergias. ¿Ok? Ok. ¿Cómo sanar? ¿Cómo una persona? ¿Qué tiene que hacer una persona con esta máscara? Liberarse del perfeccionismo, trabajar la flexibilidad. Y les digo, si en su entorno tienen una persona y ya detectaron que tiene esta máscara, es importante comenzar primero a mirar desde nuestro pensamiento, desde lo que creemos de esa persona, mirarla desde el amor. ¿Ok? Para yo poder hablarle desde el amor, comportarme hacia esa persona desde el amor y no herirla. Estas personas tienen que trabajar el merecimiento, el amor propio. Son personas que tienen que trabajar lo injusto que han sido con ellos mismos, de no dejarse sentir, de no expresar sus emociones, porque las anulan. No es que no sientan. De hecho, son personas muy sensibles. Son personas que tienen que trabajar confianza, seguridad, autovaloración y aprender a aceptar sus emociones tal y como son. Aprender a que está bien estar triste, estar alegre, feliz, entusiasmado, enojado, rabia, todo eso está bien. Porque las emociones nos muestran algo. Algo cuando tenemos rabia, eso es un mensaje. Ah, ¿qué está pasando en esta situación? Que me hizo rabiar, que yo me sentí con mucha ira, mucho enojo. ¿Qué proyecté en la otra persona? Ah, bueno, hasta ahí llegamos. Eugenia, si quieres aportar. Sí, bueno, antes de darles conclusiones y recomendaciones, creo que de verdad es muy interesante cuando hacemos conciencia en estos temas, ¿verdad? O sea, no se trata de justificarnos o de juzgar a otras personas, sino más bien es de hacernos responsables en el comportamiento que adquirimos cuando tenemos estas heridas. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a identificar estas heridas, incluso, como decía Erika, uno se va haciendo más experto en identificarlas, en el caso de nosotras, por la profesión de trabajar con otras personas, ¿verdad? Pero en mi caso, digamos, me ha sido más fácil empatizar con las personas, entender su comportamiento. Uh-huh. No es tan fácil así como yo sé que hoy es poco tiempo el que tenemos como porque son muy amplias y de verdad que es sentarse, hacer un cuadro, empezar a ubicar los comportamientos para que ustedes puedan irlos identificando, para que puedan ir cambiando sus comportamientos. A veces es muy fácil juzgar y decir, es que esta persona me traicionó, pero ¿desde dónde estoy yo viviendo esa situación? Desde una posición de víctima. Muchas veces en la vida vamos siendo víctimas de estas heridas emocionales o vamos siendo los que ocasionamos también estas heridas emocionales. Entonces, al final, yo creo que lo más importante es empezar a reconocer eso en nosotras, empezar a entender que cuando éramos niños, ya te contesto, Adri, es que Adriana puso un mensaje, cuando éramos niños, cuando nosotros nacemos siendo nosotras mismas. O sea, salimos del vientre con una mente totalmente en blanco,
de pensamientos, creencias, emociones. Conforme empiezan a pasar los primeros 5 años de vida, se dan estos 4 pasos de evolución en el niño. Primero, soy quien soy. Pero luego, al año, meses, año, empiezo a llorar, a pedir leche, y entonces empiezo a ver inconscientemente desde esa edad de niños que no nos recordamos que lo que yo hago molesta a los adultos y me empiezan a corregir. ¿Cuántas veces a un niño no llore o le damos chupón para que se calle o lo regañamos? Yo en mi caso sí fui una mamá muy exigente, entonces a mi hijo lo exigía mucho, apórtese bien, lo que decía Erika, no haga eso, no se coma los mocos, cosas así que los niños hacen naturalmente, no se toque ahí, siéntese bien, o sea, todas esas cositas que a veces hacemos los papás desde este amor ciego, inconsciente, es lo que van creando en nosotras esas heridas. Y yo creo que lo más amoroso que podemos hacer hoy es regalarnos la oportunidad de descubrirlas, de trabajarlas. Por eso, como el tiempo nos va premiando, ¿verdad? Y no podemos compartir tanta información. Yo creo que ya alguna vio, ya creo que Adriana, Jessica lo vio, que en el chat les compartí el PDF del libro de Lisa Borbó, para que ustedes puedan desmenuzar ese libro, donde van a encontrar cómo hacerlo. Y si tienen alguna duda, vean, con toda la confianza, a mí me pueden escribir. Y sé que a Erika también, ustedes que están participando, las 13 personas que están aquí, eso es uno de los regalos que les vamos a dar. El otro ya yo lo he dicho en vivo, ahí está un enlace YouTube donde yo les comparto un ejercicio que es para el amor incondicional hacia uno mismo. Igual, si tienen una duda, me pueden escribir. Pueden unirse al canal de Telegram, las que no están en el mío, o sea, estar en los 2 canales, porque Erika y yo vivimos compartiendo esta información, para que ustedes puedan, no que hoy se vayan a ir como decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora sé todo eso, pero ¿ahora qué voy a hacer? La idea, obviamente no les podemos hacer una sesión aquí a cada una, ¿verdad? Por el tiempo, pero la idea es esa, que ahí les compartí el PDF, ese es el libro de Lisa Borbó, de donde nosotros para este webinar sacamos esta información y donde la información que ustedes encuentren en cualquier sitio, en YouTube y todo, generalmente es de Lisa Borbó. Entonces, desmenucen el libro, hagan los ejercicios, empiecen a identificarse. ¿Para qué? Para que puedan llevar estas recomendaciones. Lo primero es la aceptación, o sea, acepto que me comporto controladora o acepto que me comporto dependiente. Acepto que no puedo cerrar ciclos. La aceptación es el primer paso para sanar cualquiera de estas heridas. Reconozco que sí, que hoy me comporté de esta forma. La herida de la humillación, es cierto, es la herida más fuerte. Yo estoy trabajando ahorita con una persona, con un cliente, es un varón, que tiene esa herida sumamente marcada, o sea, y su historia de infancia es muy dolorosa. Pero yo cuando hablo con él le digo, bueno, pero ¿qué elige usted? ¿Seguir en ese pasado o cambiar ya esa interpretación? Pero sí es cierto, es una herida que cuesta mucho. Son personas totalmente desconfiadas, no confían en nadie. Y yo digo, ¿cómo hay personas que les toca vivir infancias más fuertes? La mía no fue fuerte, fue pura interpretación en realidad, pero sí es real que hay niños que viven agresiones muy fuertes. Este muchacho con el que yo trabajo, incluso él me decía, o sea, el papá lo agredía. Imagínense nada más lo que es para un niño ir a topar a papá donde lo ve que venía y papá, por una queja que le habían dado por teléfono, lo agarra a patadas desde la esquina donde lo topó hasta que llegó a la casa, que eran como 50 metros. Un niño de 6 años, 5 años. Y entonces él le cuesta mucho abrazar, le cuesta mucho ir a dar. ¿Por qué? Porque cuando él fue a dar ese amor a papá, papá lo golpeó, lo agredió. Y yo sé que hay historias muy fuertes, sin embargo, lo más bonito es cuando una persona tiene la decisión, el poder de elegir y decidir cambiar toda esa historia. Entonces, por eso quise, antes de ir cerrando, compartir, o sea, vamos a cerrar la presentación, pero van a entrar en el espacio de preguntas que les dijimos al inicio, ¿verdad? Para que ustedes puedan preguntar las dudas que tienen. Pero, sin embargo, ya, como les digo, díganme si pudieron descargar el libro, si pudieron descargar el YouTube, igual yo se los puedo mandar ya sea por Telegram o por WhatsApp, no hay ningún problema, pero sí ojalá lo puedan aprovechar. De verdad que Eric y yo esto lo hacemos con mucho cariño porque en realidad en nuestra vida ha cambiado mucho. O sea, yo he logrado casi que un 90% cambiar mi vida.
Y sé que ahí sigo trabajando, pero sí es posible. Y sí es posible ver el cambio muchas veces en nuestros familiares. Sin embargo, cuando no lo vemos, porque a veces puede ser que yo cambie, pero tal vez papá o mamá siguen siendo los mismos. Y no importa, es válido. A ellos no los podemos cambiar y no podemos cambiar a nadie. En coaching nosotros usamos los tres ámbitos, o sea, lo que decía Erika, ¿verdad? Mi ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de Dios o de la realidad. En el único que puedo trabajar es en mi ámbito. Entonces las invito de verdad que descarguen y los invito, no sé si aquí hay varones, a que descarguen el libro y el YouTube, el enlace YouTube. Hagan esos ejercicios y cualquier cosa nos escriben. Y ahora yo creo que sí podemos pasar a si alguna tiene alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir. Sí, y desde constelaciones familiares, cuando tú sanas lo tuyo, sanas a tu descendencia. Ya paras eso ahí, cortas esa cadena de continuidad. Cuando nosotros, fíjense, nosotros estamos al servicio de nuestro sistema familiar, al servicio de la evolución de nuestro sistema, ¿ok? Pero a la vez, nosotros estamos al servicio de otros sistemas. Por ejemplo, cuando nos unimos en pareja, mi sistema familiar está al servicio del de mi esposo y el de mi esposo está a mi servicio, porque somos espejos. Lo que su sistema me muestra a mí lo que yo tengo que sanar y mi sistema le muestra a él lo que él tiene que sanar, que tiene que trabajar. Entonces, todos estamos al servicio y estamos al servicio por un bien mayor. Por ejemplo, cada familia, no sé, en Argentina está al servicio de la evolución de Argentina. Cada familia en Costa Rica está al servicio de la evolución de su comunidad, a la vez de su provincia y a la vez del país entero. Y a la vez cada país en el mundo está al servicio de la evolución del mundo. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cómo podemos generar? A veces decimos, es que me gustaría que no hubiesen guerras, lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, cada quien tiene que hacer su parte. O sea, cada quien tiene que sanar sus heridas. Y ese es el mayor aporte que se puede hacer. Y fíjense que dentro de de este mundo de sanar heridas, del ser, ¿verdad? De mirar hacia adentro, el porcentaje a nivel mundial es un 3% de las personas que hacemos esto. Entonces, por eso Eugenia y yo tenemos un propósito en realidad. Aparte de trabajar y bueno, y vivir de lo que hacemos, es un propósito mayor, ¿verdad? Es dejar un legado, es dejar una huella, y no solo para nosotras, sino para nuestra familia, y a la vez nuestras familias van a dejar huellas en la comunidad, en el país. Bueno, quise decir esto para concluir porque de verdad es algo muy importante que cada quien trabaje en su trabajo personal, en lo suyo, en lo que sabe. Todos sabemos lo que cada una tiene que trabajar.